Con la certeza de saber que la oración nos hace bien, nos conecta con Dios, los invito a decir juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y les invito a que juntos podamos decir la oración de gratitud por los 170 años de presencia de la Providencia en Chile. Podamos decir juntos: Señor y Dios nuestro, gracias por tu amorosa providencia que se manifiesta de tantas formas cada día de nuestras vidas. Gracias porque hace 170 años permitiste que las hermanas de la Providencia llegaran a Chile a proclamar la caridad compasiva y la solidaridad profética con los pobres. Gracias especialmente por nuestras hermanas, primeramente por nuestras fundadoras Emilia, Joseph y Bernarda. Su legado nos interpela y nos anima a ser mejores personas y a vivir de cara al Evangelio. Gracias por las hermanas que ya partieron, por toda su entrega, por lo que les tocó servir y amar a lo largo de su existencia. Gracias por quienes apoyaron la obra en Chile desde sus inicios y por quienes se han ido incorporando como asociados Providencia, colaboradores, benefactores, amigos y amigas. Gracias por todas las personas que desde los hogares, colegios, internados, jardines infantiles y parroquias son parte de esta familia espiritual y se esfuerzan por ser el rostro humano de tu amorosa providencia que vela tiernamente sobre el mundo entero. Te pedimos que nos enseñes a caminar apoyándonos mutuamente y que nos des un corazón que día a día, en humildad, simplicidad y sobre todo caridad. Que María, nuestra Madre de Dolores, anime nuestros propósitos y en una oleada de esperanza dejemos brotar la vida nueva. Amén. Que la amorosa providencia de Dios, que acompañó y que sigue acompañando el caminar de las hermanas, asociados, colaboradores, nos acompañe en este segundo seminario. Pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, luego de orar, de agradecer la vida entregada de las hermanas, de quienes son asociados o fueron asociados, colaboradores que a lo largo de la historia también han hecho germinar la semilla espiritual de las hermanas, de este carisma recibido, voy a presentarles a Alexandrí, doctora en Historia de la Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesora e investigadora del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Cuenta con experiencia en el trabajo de archivos de órdenes religiosas chilenas y extranjeras. Generosamente, Alexandrí aceptó colaborar en nuestro seminario y hoy nos presenta una panorámica de la Iglesia chilena en la segunda mitad del siglo XIX, para poder entender el contexto que hizo posible la permanencia y propagación de la obra de la Providencia en Chile. Alexandrí, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. La metodología de este seminario va a ser que tendremos 45 minutos para escuchar la presentación a Alexandrí y luego vamos a tener un momento para poder compartir preguntas, dudas y comentarios de lo que vamos a escuchar de esta presentación. Alexandrine, te recibimos con mucho cariño y todo este auditorio virtual está a tu escucha con ganas de aprender y poder también profundizar en la historia congregacional aquí en Chile. Muchas gracias, Lorena.
por la presentación, por las palabras. Muchas gracias, Loreto. ¿Se oye bien o no? ¿Se oye? Ya. Quiero agradecer la confianza que depositaron en mí, porque Loreto fue la que me llamó y ella no me conocía, ella lo comentó antes cuando habían algunas personas, que yo creo que no es casualidad, sino que es la providencia, que a mí me había tocado asistir al archivo de ustedes, pero hace más de 20 años, y había quedado gratamente impresionada por la labor de las religiosas y por de Bernarda Morín y por la trayectoria. Tenemos algunos problemas técnicos. Creo que sí. Se nos congeló la expositora. Creo que fue muy cálida la presentación. Algo pasó tecnológico, la técnica no está con nosotros, perdón. Bueno, quería agradecer la confianza depositada en mí, confiemos ahora en la tecnología, que Dios nos ayude para que no se nos vuelva a cortar. Estoy muy feliz de compartir con ustedes, de ver esta audiencia con muchas caras que se ven muy amigables, aunque no nos conozcamos, pero conozco parte de su historia que habla mucho de ustedes. Primero, como chilena, como historiadora, quiero decir que no cualquier institución celebra 170 años. O sea, eso en nuestro país habla de un legado poco común, porque nosotros desgraciadamente hemos perdido a veces el valor de la historia y del legado de lo que han hecho los que nos han antecedido. Entonces yo quiero felicitar a la congregación que haya tenido la iniciativa de organizar este seminario y en el cual me han convidado amablemente. Les comentaba que yo había estado en el archivo de ustedes y que la relevancia histórica de esta congregación es enorme. Nosotros hablamos de Providencia, para algunos significa un barrio, para otros significa una iglesia. Bernarda Morín siempre aparece como una de las grandes mujeres que va camino a la santidad y esperamos que esté luego en los altares. Pero es interesante detenerse en el momento histórico en el que llegan las religiosas a Chile y preguntarse por qué llegan, por qué se quedan y por qué siguen estando tan presentes y cuál es el legado que han construido en la historia de Chile y de la Iglesia. Y preguntarse, como decía muy bien Lorena, por el contexto, ¿qué es lo que permitió que todo esto ocurriera e iniciara esta historia? De la propia historia de las Hermanas de la Providencia, ustedes saben mucho más que yo. Entonces yo voy a hacer como un contexto y me voy a referir superficialmente a la historia de ustedes que manejan mejor, pero algunos hitos los voy a tocar. Lo primero es saber que las religiosas llegaron a Valparaíso en 1853, venían de América del Norte, de Canadá, luego de una fundación fallida, venían lideradas por Bernarda Morín y se quedaron en Chile. Se quedaron, eso dice cualquier libro de historia, cualquier manual, página de internet, se quedaron para hacerse cargo de los huérfanos y fundaron acá una rama diferente de su congregación, siempre asumiendo nuevas fundaciones, responsabilidades, y tenían a su cargo a Bernarda Morín, que es una mujer que vivió muchos años y que era realmente un muy fiel exponente de la mujer católica del siglo XIX. Ellas el 17 de junio de 1853 llegaron a Valparaíso, eran 5 hermanas, 2 sacerdotes, y esa historia que comienza ahí permanece viva hasta hoy. La iglesia y el gobierno chileno les dieron una acogida inmediata, sin conocerlas, y ellas fueron recibidas en Valparaíso, en la casa de las religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, que me voy a detener después. Y nótese que al día siguiente de que ellas llegaron, me estoy metiendo al contexto, las visita el intendente a nombre del gobierno, sin papeleo, sin nada, que les ofrece quedarse en Chile para asumir alguna obra de beneficencia relacionada con el Estado. 3 días después les llegó una carta del arzobispo
Monseñor Rafael Valentín Valdivieso, un gran actor de la historia de la Iglesia en Chile, que a él se deben grandes obras, entre otras esta, quien les daba el permiso para quedarse en Valparaíso y las convidaba a quedarse en Chile si es que se podía. Hay que ponerse en el lugar de estas religiosas que llegaban a Chile, que era el último rincón del mundo, que era un país con muy poca población, alrededor de 1.400.000 habitantes, y salvo Santiago, la provincia de Santiago, la mayoría estaba dispersa por territorios rurales. Era una población en su mayoría católica, pero que se ve que luego van a venir cambios. Cuando uno lee algún libro, algún manual, especialmente lo que les enseñan a nuestros hijos en los colegios, se dice que el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se empieza con la secularización del Estado. Entonces, que va a terminar con la separación de la Iglesia y el Estado con la Constitución de 1925. Entonces, una mirada superficial, la Iglesia aparece a primera vista como que fuera una perdedora, porque se separó la Iglesia del Estado, y en la década de 1880 se promulgaron las leyes laicas, que era una forma de que la Iglesia ya no regulaba los nacimientos, los matrimonios, los entierros, sino que había ahora una ley de cementerio, una ley de matrimonio y de registro civil, y a eso se le ha llamado la secularización del Estado. Esto obviamente no ocurrió de la noche a la mañana, sino que esto se estaba preparando. A nivel mundial, a nivel local, empieza a haber un interés por alejar a la Iglesia de los temas de Estado, ¿ya? Pero la historia era muy larga, porque desde que habían llegado los españoles en el siglo XVI, la Iglesia había estado unida al Estado y era la religión católica la que primaba. Con la independencia, a principios del siglo XIX, no hubo mayores cambios, y con la Constitución de 1833 se reconocía que la religión de la República era la católica, apostólica y romana, con la exclusión de cualquier otra. Sin embargo, empezó a pasar el tiempo, y a mediados del siglo XIX, justo cuando van a llegar más o menos las religiosas, hay temores de una amenaza secularizadora. Decir, aquí algo va a pasar y la Iglesia y el Estado se van a dividir. Entonces, la Iglesia tiene que hacer algo para evitar esta amenaza. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido con el tiempo es que hubo temas de que se separaron. Yo en esta conferencia quiero buscar justamente lo contrario. Quiero ver en qué temas la Iglesia y el Estado están más unidos que nunca. Y demostrar cómo la historia, con una lectura en detalle de documentos que hasta antes no conocíamos, como los archivos de las religiosas, nos muestra que si bien la ley promulgó las leyes laicas y que se separó la Iglesia del Estado, las prácticas continuaron. Entonces la religión católica continuó, y por eso hoy día estamos todos aquí. No fue una pérdida para la Iglesia. La Iglesia no era un ente retrógrado, al contrario, la Iglesia por definición es una institución moderna que se adaptó a los cambios. Y ahora vamos a ver cómo se adaptó a esos cambios, cuáles fueron y qué rol juegan las religiosas acá. Entonces, dejar claro que van a venir estas discusiones parlamentarias en la década de 1860, que ya se venían advirtiendo, y que la Iglesia debe tomar medidas para no perder lo que tiene desde toda una tradición católica. Entonces, vamos a mirar cómo combatió la Iglesia la secularización. Entonces, la Iglesia se da cuenta de que es importante, ante la amenaza que viene en la parte legal, fortalecer las prácticas, fortalecer el corazón de la Iglesia. Entonces, para eso se debe robustecer la fe, que debe ser más internalizada y más activa también en el mundo, que la persona católica se note en el mundo, que tenga una fe más activa. Elevar la importancia de la parroquia, la predicación, el uso de la lengua, fortalecer los estudios de los seminarios, reformar la vida conventual
fomentar las congregaciones de vida activa, que aquí están las Hermanas de la Providencia, y la caridad como una práctica religiosa. ¿Qué quiere la Iglesia Católica? Que la caridad se asocie inmediatamente al catolicismo, que una persona católica se demuestre que lo es en la caridad que entrega hacia afuera. Entonces la Iglesia se va a valer como gran apoyo en asociaciones de laicos y también con estas nuevas congregaciones de vida activa que habían surgido en Francia en el siglo XIX. La Iglesia necesitaba defenderse, necesitaba blindarse. Entonces se da cuenta de que los laicos debían ser sus aliados. Los laicos vivían en el mundo y se podían asociar y así irradiar la fe. Desde tiempos de la colonia existían las cofradías. Las cofradías eran grupos de personas que se juntaban por una devoción en torno a un santo, a una advocación mariana, y las personas pertenecían a esa cofradía y tenían una serie de obligaciones, por ejemplo, de prácticas de piedad, de asistir a misa, además del domingo, una vez al mes, todos juntos, organizar una procesión, reunirse todos los cofrades a rezar, entregar una suma de dinero y, lo más importante, establecer un vínculo entre unos y otros. Pertenecer a una cofradía era como tener como un seguro social en la colonia. Y las cofradías en general estaban enfocadas a los oficios. Los zapateros, cada uno, los artesanos tenían sus cofradías, pero siempre, por supuesto, con un objetivo devocional. Es muy interesante este tema porque a veces se ha pensado que las cofradías son un elemento colonial, que con el siglo XIX se acabaron, y eso no es así. Continuaron, pero desde un punto de vista distinto, porque las cofradías tenían la fuerza en la unión entre los cofrades. Por ejemplo, si una persona pertenecía a una cofradía, sabía que a la hora de morir, si estaba agonizando, iban a ir sus hermanos cofrades, le iban a llevar asistencia médica y también le iban a llevar un sacerdote, que iba a tener una misa, que iba a tener honras fúnebres, que le iban a pasar un ataúd. Acuérdense que esto del ataúd, de que cada uno tiene el propio, es algo moderno, antes había uno por parroquia, entonces tenía también derecho al ataúd. Cuando pasa el tiempo y llega la independencia, las cofradías siguen existiendo, pero ahora tienen un elemento diferente, que no solo se ayudan los cofrades entre ellos, sino que también salen a ayudar afuera. O sea, una cofradía es una asociación piadosa por una devoción, pero además presta una ayuda concreta. A mí me gusta dar un ejemplo importante que es la Hermandad de Dolores. La Hermandad de Dolores es una cofradía que nace en la independencia, en la lucha de la independencia, en la isla Juan Fernández, que subsiste hasta hoy, y nace como una cofradía para entregar ayuda, o sea, la devoción es Nuestra Señora de los Dolores, para entregar ayuda a los enfermos pobres. Ese es un poco el esquema. Al avanzar el siglo XIX, la Iglesia se da cuenta que también pueden haber otras formas de asociaciones católicas, que esas fueron las sociedades de beneficencia, en que materialmente no se ayudaba a los socios, sino que ayudaban afuera. Entonces, ayudaban a los huérfanos, ayudaban a las viudas, ayudaban a veces a las prostitutas, ayudaban a los enfermos. Entonces, eran asociaciones que permitían vínculos entre los que las conformaban y salían también al exterior. Pero ¿qué es lo interesante? Que eran asociaciones que dependían de la Iglesia Católica. O sea, estaban vinculadas estrechamente a la Iglesia. Pero también empieza a surgir en Europa, y en Chile el arzobispo Valdivieso, que era muy moderno, quiere aplicarlo acá, las congregaciones de vida activa, de las cuales las Hermanas de la Providencia son un ejemplo perfecto. Ustedes saben que en Chile las monjas han existido siempre. La primera orden religiosa femenina que se establece en Chile es a fines del siglo XVI, en 1571, son las clarisas en Osorno, que ya se trasladan a Santiago en 1604, después del desastre Curalá. Estaban también las agustinas, que son de 1574 en Santiago, las clarisas de la Victoria, que se desprendieron de las clarisas antiguas, las carmelitas de San José, las carmelitas de San Rafael, las capuchinas, las dominicas. Esas estaban solo en Santiago. Las ciudades coloniales tenían el orgullo de tener conventos.
O sea, para una ciudad colonial de categoría, los monasterios femeninos eran parte de la ciudad y eran enormes, eran como manzanas. Pero adentro de los monasterios no vivían solo las monjas, vivía mucha gente más. Podían ser 60 monjas, monjas profesas o de coro, que se diferenciaban de las monjas legas o de velo blanco. Unas se dedicaban a los trabajos intelectuales y otras ayudaban también en las labores domésticas. Pero lo interesante es que ellas estaban acompañadas también por criados, criadas, esclavos, peones, parientes. Entonces eran unas ciudades dentro de la ciudad que podían ser, las Clarisas, 500 personas. Y las monjas eran constantemente amonestadas por la autoridad eclesiástica porque hacían más ruido, no respetaban el silencio, porque con tanta gente era muy difícil, y entraba y salía mucha gente. Pero hay una cosa que las monjas no hacían y respetaban mucho, que era la clausura. Ellas a la calle no iban jamás. Ellas recibían gente, niñas, donadas, se llamaban niñas huérfanas, que llegaban a vivir ahí y educarse ahí. Y los obispos, por ejemplo, el obispo Alday, a mediados del siglo XVIII, se preocuparon mucho de que aquí hubiera disciplina, que no había mucha, porque había demasiada gente. Distinto era el caso del Carmelo, porque las carmelitas habían sido recientemente reformadas por Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI, entonces ellas guardaban con mayor rigor su regla, su clausura. Por lo tanto, el esquema que se conocía en Chile de una monja era muy distinto a lo que van a traer en el siglo XIX las religiosas modernas, que no se llaman monjas, se llaman religiosas, porque la monja está en el monasterio, encerrada. En cambio, las religiosas modernas vienen a ofrecer un servicio concreto a la sociedad. Entonces, cuando hablamos que coincide la iglesia con el gobierno, obviamente coincide, porque las religiosas modernas no solo rezaban en espacios de clausura, que eran solo para ellas, sino que además ofrecían un servicio concreto a la sociedad. Por ejemplo, a Chile llegaron primero las religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, que fueron llamadas las monjas francesas en 1838, que se dedicaron a educar jóvenes niñas, tanto de las élites, de clases acomodadas, como niñas pobres. También llegaron las religiosas del Sagrado Corazón, que también se dedicaban a lo mismo, a educar. Llegaron las religiosas del Buen Pastor, que venían a velar por la casa correccional de mujeres y a dedicarse hasta la fecha a las mujeres privadas de libertad. También llegaron las hijas de la caridad a hacerse cargo de los hospitales. Cuando el obispo Valdivieso está tratando en Francia de traer a estas religiosas, y él se da cuenta que van a ser fundamentales para la iglesia, como para la sociedad en general, se le presentan como caídas del cielo las canadienses. Él está haciendo todo lo posible, las cartas están por traer a las hijas de la caridad, que van a llegar al poco tiempo, al Sagrado Corazón, al Buen Pastor. Entonces, cuando habían llegado solo las religiosas a los Sagrados Corazones de Jesús y María, se le presentan en Valparaíso estas religiosas canadienses. Entonces, él lo único que quiere es que se queden, porque es el modelo que quiere. Y estas religiosas, como ustedes saben mejor que yo, han sido inspiradas en Canadá por las hijas de la caridad que iban a llegar a hacerse cargo y no pudieron ir, y por eso es una fundación de Norteamérica. Y eso es muy interesante, porque es muy luego. Entonces aquí me voy a ir un poquito para atrás para que entendamos un poco por qué esta cantidad de religiosas. ¿Qué pasó? Pasó que en Francia, en 1789, fue la Revolución Francesa. Y a uno le explicaron en las películas, en el colegio, en los libros, que mataron al rey, mataron a los nobles, que fue terrible, el terror, pero lo que no nos explicaron bien que la más perseguida fue la iglesia. La Revolución Francesa quería terminar con la iglesia porque el rey representaba también a la iglesia. Entonces querían liquidar a la iglesia. Y era una iglesia que se enfrentaba a la revolución en un momento de crisis. Una iglesia en que los fieles no practicaban mucho, en que el clero estaba un poco desprestigiado, en que no había muchos estudios. Entonces dijeron, con esto la iglesia se acabó. Pero no contaban con que las mujeres se dieron cuenta en la clandestinidad, escondidas, que podían salvar la iglesia.
Entonces muchos sacerdotes fueron perseguidos porque no adhirieron a la constitución civil del clero, entonces fueron algunos martirizados, otros se tuvieron que arrancar y algunos obviamente adhirieron. Y en ese momento de clandestinidad, de pensar que están arruinando la iglesia, que la van a eliminar, estas mujeres sacan su voz con estas congregaciones religiosas de vida activa. Los conventos los habían cerrado, la revolución. Entonces dicen, nosotros tenemos que salvar la iglesia. Entonces una iglesia que estaba en crisis, que se le da un golpe mortal, sale al siglo XIX y funda, ojo, en 80 años, 400 congregaciones de vida activa para mujeres. 400. Es una locura. Nosotros que pasamos por un periodo de crisis, no hay que desanimarse. Aquí la crisis era total. Entonces este modelo de religiosa que conserva del antiguo régimen la clausura, pero además lo combina con el servicio al prójimo, fue muy atractivo. Y no es que hayan inventado la rueda, esto venía de más atrás. San Vicente de Paul, en el siglo XVII, había sido pionero, porque él, con Santa Luisa de Marillac, se habían dedicado a ir a recoger pobres, recoger huérfanos, recoger enfermos. Antiguamente, los pobres, los enfermos, se acercaban a los conventos, a las iglesias. Y San Vicente dice, no, recorramos las calles y recojámoslos nosotros. Por otra parte, mucho antes, en Italia, las ursulinas también habían enseñado a las niñas. Entonces se recogen modelos que ya existían, de San Vicente de Paul, Santa Luisa Marillac, Santa Ángela de Merici, y se adaptan a los nuevos tiempos. Y así en Francia, estas nuevas congregaciones aparecen en Gloria y Majestad, y Napoleón, que era muy inteligente, que había tenido muchas peleas con el Papa, sabemos, dijo, me gustan, y les aceptó a todas, porque le convenía. Porque dijo, restablezco la iglesia, ¿y para qué me sirven? ¿Me sirven de enfermera? ¿Me sirven de profesora? ¿Me sirven para acoger a los huérfanos? O sea, no había dónde perderse. Entonces, todas estas congregaciones fueron inmediatamente aceptadas y empezaron de a poco por Francia y empezaron a expandirse por el mundo prontamente. Por ejemplo, el Sagrado Corazón en 1818, era una congregación de fundación de 1800, Santa Magdalena Sofía Barat, y ya en 1818 tiene fundación en Estados Unidos. Entonces ya se empiezan a expandir por el mundo. Y el mundo católico, tan fuera, tan lejos en ese tiempo, sabe lo que está pasando. Y en el último rincón del mundo, el arzobispo Valdivieso dice, yo me alío con los laicos, pero necesito mujeres que me ayuden con la educación, con los enfermos, con los problemas de la sociedad. Y al gobierno, que supuestamente estaban peleados con la iglesia, el Estado liberal después, le conviene también. Entonces, el hecho de que cuando llegan las hermanas de la Providencia, va el intendente primero, y les llega la carta al arzobispo después, es decir, es justo lo que nosotros estamos esperando. Pasaba otra cosa, que estas congregaciones eran profesionales en lo que hacían. En Chile había un interés por hacer la caridad, pero era al estilo barroco, era más desordenado. No es que una persona dijera, ya, yo me voy a dedicar a los niños huérfanos, y otra a la prostitución, sino que todos hacían un poco todo. Entonces, cuando a mediados del siglo XIX llegan estas congregaciones, la caridad se ordena, se ordena. Entonces, las hermanas de la Providencia se van a dedicar a los huérfanos. Las hijas de la caridad se van a dedicar a los hospitales. Los Sagrados Corazones y el Sagrado Corazón se van a dedicar a educar. Y el Buen Pastor se va a dedicar a las mujeres, a sacarlas de la prostitución, a la casa correccional y después a las cárceles. ¿Qué pasa aquí? La sociedad chilena se tupió un poco, porque en el fondo antes, en el hospital, metían todo lo que había, enfermos, abandonados, locos, todo. Entonces cuando llegaron las hijas de la caridad dijeron, a ver, momentito, usted abandonado, no es enfermo, se va a otra parte. Usted está enfermo de la cabeza, no tiene una dolencia física, se va para allá. Las descripciones de las religiosas, cuando llegan a Chile, tocan el alma, porque dicen, no es solo el problema de la pobreza y el abandono, sino que es cómo se estaba tratando de solucionar, porque ellas han recibido han sido preparadas para esto. O sea, llama la atención que la historiografía no las tenga, pero mucho más en un altar.
porque en el fondo ellas llegaron a solucionar los problemas sociales, los mismos que tenemos hoy. Pero con la diferencia que eran extranjeras, gratis, porque ellas obviamente las ayudaron con plata para levantar los edificios y todo eso, pero a ellas nadie les pagaba. Dejaban patria, dejaban todo por amor a Dios, por llevar el evangelio. Y lo más notable es que cada congregación, Hermanas de la Providencia incluida, tenía además la posibilidad de educar en escuelas a niñas pobres, gratuitamente. Les enseñaban las primeras letras, les enseñaban principios básicos de matemática en un tiempo que nadie sabía leer, les enseñaban obviamente la doctrina, el catecismo, y lo más importante, un oficio. Porque estas congregaciones eran muy modernas. Entonces cuando llegaron, no podían creer que existía todavía el esquema conventual antiguo en que había servidumbre, porque ellas se lavaban su ropa, ellas barrían su pieza. Entonces dignificaron el trabajo y siempre estas escuelas se preocuparon de enseñar a las niñas un oficio que les permitiera sobrevivir. Entonces es realmente es como una revolución en el buen sentido cuando llegan. Y esto empieza a atraer a muchas jóvenes a tener vocación. Y estas congregaciones todas se fueron llenando de nuevas vocaciones y se fueron esparciendo por el territorio. Pero ahora volvamos a Chile, yo había traído una presentación, no nos resultó, tenía un cuadro de Valparaíso de Summerscale, da lo mismo, ustedes las fotos, muchas me las había pasado a la Loreto, no importa. Cuando llegan a Chile, una cosa es la impresión de ellas, pero los chilenos estaban muy impactados, porque ellos habían visto cualquier cosa, pero no una religiosa en la calle. Entonces, por eso vienen los nombres que las llaman religiosas, las monjas inglesas, monjas francesas, todos los nombres equivocados, porque les pusieron monjas francesas cuando llegaron las primeras de los Sagrados Corazones de Jesús y María, se bajaron del barco y vieron a estas señoras vestidas de blanco, y dijeron, una monja, ya hablaban en francés, le pusieron monja francesa. Y cuando llegaron después las hijas de Magdalena Sofía Barat del Sagrado Corazón, dijeron, de nuevo monjas, pero estas hablan en inglés, porque venía una que era irlandesa y enseñaban inglés y le pusieron monja inglesa, y no tenían nada inglesa. Y a las nuestras, que estamos acá, se llamaron de la Providencia. Ellas aceptaron la oferta de Valdivieso, hubo muchos temas de trámite por Canadá, porque ellas dependían de Canadá, y hubo mucha insistencia de la iglesia chilena en que se quedaran, de darles el permiso, y se vinieron a Santiago. Estas pobres viajaron 80 días por el mar, llegaron a Valparaíso, y cuando llegaban a Valparaíso, después había que ir a Santiago, y todos los extranjeros de ese tiempo dicen que no era nada del mar, porque ahora uno va a Valparaíso y pasa por los túneles, y si se va por la cuesta, pero estos eran realmente, se morían de miedo en estos carruajes endebles, y llegaron finalmente a Santiago, donde fueron también recibidas por las religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Y al poco tiempo se les pidió si se podían hacer cargo de los huérfanos. El número de huérfanos cuando se dice no se sabe, porque es imposible saberlo. Era horrible. Había mucho abandono por miles de motivos, por muerte, por enfermedad, por desesperación, y era muy común que pusieran a los niños huérfanos en un torno en la casa de huérfanos, que había sido fundada en el siglo XVIII por el marqués de Montepío, y esto estaba funcionando de tal forma que más o menos la mitad de los que entraban se moría, lo cual era terrible. O sea, y esto siguió por mucho tiempo. Acordémonos que no había penicilina, no había agua potable, no había baños. El primer baño de Santiago es de 1905, el alcantarillado es de 1910. Entonces pensemos todo lo que nos lavamos las manos nosotros, esa gente nunca se las lavó. Entonces la muerte era pan de cada día, en las casas más elegantes también. Entonces en esta casa de huérfanos era horrible. Entonces cuando les piden a Bernarda Morín y la suya hacerse cargo, era hacerse cargo de una realidad, pero que nosotros no nos imaginamos, de dolor, de miseria, de abandono y de desorden, porque se había hecho cargo la Junta de Beneficencia, pero no sabían cómo hacerlo. Pero estas religiosas funcionaban
como una empresa, en el buen sentido, porque ellas dependían de, todas estas religiosas no se mandan solas, sino que dependen de una jerarquía y están entrenadas para este trabajo. Entonces, inmediatamente se hacen cargo, y lo que quería Valdivieso era que la caridad se asociara a una nueva forma de vínculo social, es decir, que las personas se vincularan entre ellas al hacer la caridad, una nueva forma de salvación personal, una forma de sociabilidad femenina entre las élites y entre las clases más desfavorecidas, y lo más importante, una nueva forma de participación en un espacio público que al parecer era muy masculino, pero si uno mira la fuente, no lo era tanto. Y lo interesante de estas congregaciones de vida activa, que al poco tiempo lograron atraer a personas seglares del mundo que colaboraban. Entonces, cuando a veces se dice, no, las mujeres no trabajaban, no hacían nada, eso es falso. Muchas trabajaban, pero gratuitamente. Gratuitamente se ponían al servicio. ¿En qué ayudo yo? Ya usted viene los martes y los jueves. ¿Y qué hago? Usted lava las guaguas, no tengo idea. Era un vínculo de un compromiso que lograron poner las bases de la beneficencia de Chile gracias al actuar en conjunto con estas congregaciones que eran muy dependientes, que eran de iglesia. Entonces era una forma de blindar la iglesia y los hogares. Nuestra primera santa chilena, Teresa Lozande, que soy muy cercana y la estudio a ella, que ella nace en 1900 y muere en 1920, es una muestra perfecta de esto. Porque ella provenía de una familia de la élite, había sido educada en el Sagrado Corazón, que es uno de los colegios más importantes, pero ella, con su mamá y sus hermanas, iban todos los sábados en la mañana a los conventillos. Y aquí entraban a la casa de la gente más pobre, limpiaban la casa, quemaban la ropa, curaban a los enfermos, acompañaban y establecían un vínculo. Y eso no se le ocurrió a ella, eso viene de acá. Porque estas congregaciones de vida activa lo que querían era lograr una red de caridad. Y es muy interesante porque si uno ve los documentos, los archivos, dice, por ejemplo, hay una niña de la casa de huérfanos que a lo mejor podría ser que es muy capaz, y vi un caso, la vamos a tratar de meter a la Escuela Normal de Preceptoras. La Escuela Normal de Preceptoras, que es la primera escuela de maestras de la República, estaba a cargo de la Sociedad del Sagrado Corazón, o sea, una institución netamente estatal. Entonces estaban totalmente vinculadas estas congregaciones religiosas entre sí. Y ellas no se quedaron acá, sino que ustedes saben que todas se expandieron por el territorio una red de fundaciones enorme, porque ellas tenían adentro este espíritu de organizativo, que sabían manejar las platas, escribían perfecto, sabían conectarse con las autoridades locales, tenían dotes, ellas estaban entrenadas, por decirlo así, para empezar de cero. Entonces, cuando se iban a otra ciudad, ellas, sabemos cómo se expandieron por el territorio las hermanas de la Providencia, sabían empezar de la nada, se conseguían los recursos, daban cuenta de los gastos, todo, desde la última, o sea, arroz hasta una edificación, el plano, o sea, es un orden, es impresionante. Y además, guardando siempre sus momentos de clausura, de oración, de piedad, en silencio, muy propia del siglo XIX, que a ellas como que les llamaba la atención, que en Chile todavía somos muy ruidosos. Entonces esta devoción, esas procesiones, como con tanto ruido, como que no les gustaban. Entonces se educaban en esto. Y lo otro, el amor al trabajo, cualquiera fuera el trabajo. Yo tenía unas fotos muy lindas que me mostró la Loreto de los talleres de costura, cómo cuando hacían estas escuelas para las niñas podían inmediatamente enseñar un oficio. Entonces había una utilidad social tan clara en su misión que nadie se iba a oponer a ella. Al contrario, lo único que les iba a dar el Estado era apoyo, si les venían a solucionar todos los problemas. Entonces, y por otra parte, nos han legado a nosotros, a los historiadores, a los chilenos, mucha escritura, mucho texto escrito en un momento que las mujeres escribían muy poco y ellas escribían muy bien. Por eso yo le dije a la Loreto que me enviara el archivo. Hay una autora francesa que tiene un libro muy lindo que se llama Las Aventureras de Dios, que le voy a mostrar la portada, lo voy a mostrar acá, que tiene esta portada que pone a una
hija La Caridad, que tienen esa toca tan particular con el barco, que es como mostrar que ellas se iban y lo dejaban todo, y nunca más iban a volver a la patria, y estaban felices de hacerlo, porque era su misión en el mundo, y por eso, tan convencidas con tanta fe, lograron atraer a muchas personas. Y en este siglo XIX, que fue un siglo de viajes científicos, quizás viajaron muchas más mujeres que hombres. Lo que pasa es que las hemos descubierto muy tarde. Los relatos de los viajes son fascinantes. Entonces ya ellas querían, la gente las quería que llegaran y se fueron estableciendo en territorios tan lejanos como Chile. Y en Chile lograron las hermanas de la Providencia modernizar la forma de cuidar a los niños huérfanos. Entonces ellas se dieron cuenta de que no solo había que estar cuidándolos, sino que había que tener una administración y un tipo de actividades concretas. Y ellas, por supuesto, que pusieron las escuelas, como habíamos hablado, contrataron nodrizas, que eso era muy importante. Cuando se dice que la mujer no trabajaba tanto tiempo en la casa, pero es que no había leche artificial, había que mantener a la especie. Entonces los niños abandonados no había farmacia que vendiera leche en polvo. Entonces había que mantenerlos y tenían contratadas nodrizas. Tenían también maternidad, porque a veces eran mujeres que iban a tener sus hijos ahí para tratar de que no los dejaran ahí. Y lo más importante fue darles un oficio posterior. Y ellas se quedaban con los niños hasta que eran niños, o hasta los 12, 13 años. Y se les daba una educación distinta, según hombre o mujer. Esto que nos eduquemos en forma mixta es más moderno. Generalmente se educaba, ¿por qué? Porque uno lo educaban de acuerdo al rol en la sociedad. Ahora lo más probable es que todos nos queramos ir al colegio pensando que después vamos a ir a la universidad. Pero eso en el siglo XIX no existía. La primera mujer que iba a la universidad en 1877, y era un grupo de este porte. Entonces alguien dijo una vez que las mujeres eran unas ignorantes. No eran ignorantes, sabían otra cosa, porque te educaban de acuerdo al rol. Yo creo que yo fui a la universidad, y harto tiempo, y yo no tendría idea de atender un parto. En cambio, una mujer del siglo XIX que no fue a la universidad sí sabía atender un parto, sabían otras cosas. Entonces, por eso tenían escuelas separadas para hombres y para mujeres. Entonces, las hermanas de la Providencia, cuando se instalan acá, se dan cuenta de que los huérfanos, si bien están cuidados, entre comillas, no hay un sistema que les dé permanencia y les dé una proyección. Entonces, por eso ellas quieren no solo acoger a esos niños huérfanos, sino también darles una educación que les permita subsistir y salir adelante en el futuro. Ellas, como ustedes saben, se fueron, cuando llegaron a Santiago, al poco tiempo se les entregó la chacra Los Chacón, que después se llamó Providencia, que tenemos 2 iglesias emblemáticas que han sido dañadas, desgraciadamente, por terremotos e incendios, la Divina Providencia y también la iglesia de las hermanas, que se llama la iglesia de las hermanas Providencia, que fue desgraciadamente víctima de un incendio, pero ya algún día la irán a restaurar, recemos, pero me decía Loreto que el archivo no se dañó. Entonces ellas se transforman en un hito en la historia de Chile, porque atienden los huérfanos y despiertan admiración en los chilenos. Los chilenos se admiraron de que estas extranjeras se aprendieran. Imagínense que ellas no tenían idea de hablar español y se dedican a aprender el español, a instruirse para atender mejor a los huérfanos. El lugar donde ellas vivían era fuera de Santiago, era considerado muy lejos, pero al poco tiempo fue un lugar muy estratégico. Y también estaban cerca del seminario, y al poco tiempo les van a llegar refuerzos de Canadá. Y no solo se van a administrar la Casa de Expósito, sino también el Asilo El Salvador, van a irse a Valparaíso, se van a ir a Concepción, se van a ir a La Serena, y suma y sigue poblándose de casa. Y también, se me olvidó decir lo que es muy importante, con los niños huérfanos solo se les hace escuela, se contratan nodriza, se instala una clínica obstetricia, sino que lo más importante era bautizar a los niños para entregarles la fe. Entonces bautizaban alrededor de 500 niños al año, más o menos. Y así después se fueron a La Paz, y Madre Bernarda Morín tuvo a cargo de 19 casas en Chile, en Antofagasta, en La Serena, 5,
en Concepción 4, 8 en Santiago, que ella visitaba todos los años. Y cuando uno ahora piensa que una persona viaja por Chile visitando, se puede ir en un estupendo bus, en avión, en auto, en este momento, no, en algunas partes, en muchas partes el tren no llegaba, era un sacrificio gigantesco. Y además, no solo eso, al poco tiempo también se dedicaron a ayudar a laicos que quisieran ir a las casas de ejercicio para darles retiro. Para también fortalecer las prácticas de piedad en los fieles. Entonces, en un momento en que la iglesia cambian los tiempos y la iglesia le da un protagonismo diferente a la mujer a través de las congregaciones de vida activa, que no es algo nuevo, porque es el mensaje del evangelio, que es atender al desvalido y llevar la vida nueva. Esto en el siglo XIX se hace presente con estas congregaciones de vida activa. Y la iglesia chilena se quiere preparar para el embate secularizador y está con un ansia de traer a estas religiosas de Francia y se le presentan estas religiosas canadienses que se quedan acá. En la llegada de estas religiosas no significó que se acabaron los monasterios de clausura, al contrario, significó que había nuevas alternativas para la vida consagrada, y eso es muy bonito. Entonces, por mucho tiempo van a estar en paralelo. Después tuvo ya a principios del siglo XX, o sea, los años 40, ya se retrotraen más las vocaciones a la vida de la clausura. Pero bueno, y con esto ya voy terminando para abrir los comentarios, las preguntas, decir que en el fondo todas las necesidades que tiene hoy la sociedad son las mismas que tenían a mediados del siglo XIX. Lo que pasa es que tenían otros colores, otras tecnologías que no conocían las nuestras, pero los problemas son los mismos. Y el problema del niño abandonado va a estar siempre. Y esto es lo bonito, que son mujeres que lo hacen gratuitamente, por amor a Dios. Y eso se denota, y prontamente, supuestamente, en una sociedad que está pronta a secularizarse, se ven muy admirados y al poco tiempo la gente las está ayudando con todo tipo de recursos económicos y personas que se ponen al servicio de ella. Así es que eso, muchas gracias, llego hasta ahí y abro, no sé, Lorena es la que manda. Sí, muchas gracias, Alexandri, por tu reflexión. Y sin duda que mirar la historia nos permite agradecer la vida de las primeras hermanas, todo lo realizado. La verdad es que no extrañamos casi la presentación porque tu presentación fue realmente enriquecedora. Sin ver esa imagen, uno ya se imaginaba lo que estaba aconteciendo y viajar en la historia. Así que muchas gracias por esta presentación y también la invitación a valorar lo que hicieron las primeras hermanas, el trabajo de los primeros laicos, y hoy día como nosotros también somos responsables de poder fortalecer y ampliar este legado de amor y de caridad que tuvieron las primeras hermanas. Así que, bueno, ahora vamos a abrir este espacio para poder compartir nuestra reflexión, nuestras preguntas, también comentarios acerca de la exposición de Alejandría. Así que quien desee puede levantar su manito o activar su micrófono y poder compartir en la sencillez de lo que significa aprender juntos. En realidad, mirar la historia nos permite eso, aprender juntos y valorar lo que nosotros hoy día podemos ya gozar y poder también enriquecer. Así que quien desee está abierta y en los micrófonos, este espacio. No todos, eso sí. ¿Loreto? Y brevemente, primero agradecer, fue tan refrescante escucharte, Alexandrín, eso es lo primero. Y lo segundo, si es que tú pudieses mencionar algo de cómo se vinculaba esta experiencia de caridad con la experiencia interconfesional. Estaba pensando en algo muy concreto, las hermanas que van a administrar algunos hospitales les ofrecen en 1910 que se hagan cargo del hospital de Minas Schwager. Y cuando uno lee los documentos hay un cierto reparo, porque estos son hombres, los dueños son hombres protestantes.
y sin embargo las hermanas acceden porque van por la caridad hacia los mineros que están ahí. Entonces, si tú pudieses contarnos un poco cómo la Iglesia Católica, que era de una línea más hegemónica, se relacionaba en esta línea caritativa con otras confesiones. Excelente pregunta, no sé si te lo voy a poder contestar muy bien. Mira, en el siglo XIX hay mucho temor porque empiezan a llegar muchos protestantes, sobre todo a Valparaíso, por ejemplo, al tema a Valparaíso, y inmediatamente, por eso uno se fija que todas estas congregaciones tienen enclaves ahí para detener esta herejía, por llamarlo así. Pero eso no quita que la caridad se da igual. O sea, en el fondo, el servicio lo van a prestar igual. O sea, no es que no van a atender a una persona porque no sea católica, al contrario. Y esto viene, y tu pregunta es muy buena, porque cuando yo estudié mucho la Congregación del Sagrado Corazón, de hecho ustedes tienen los estudios que ha hecho Fernando Aliaga, que son espectaculares, y cuando estudié el Sagrado Corazón me llamó mucho la atención que cuando llegaron a Estados Unidos en 1818, la que llega es Santa Rosa Philippine Duchesne, que es santa, y le escribe a Sofía Barat, futura Santa Magdalena Sofía, que qué hace, porque le están llegando a los colegios niñas hijas de familias protestantes. Entonces, Santa Magdalena Sofía le dice, usted recíbala, y se convierte en fantástico. Y si no, bueno, no las van a privar de nuestra educación porque no pertenecen a nuestro credo, eran mucho más modernas de lo que uno pensara. Obviamente en los papeles hay una cierta reticencia y hay temor, hay temor. Entonces, y la caridad era la mejor forma de expandir la buena nueva del Evangelio. Muchas gracias. ¿Qué más desea compartir? Las hermanas también A mí me pueden. gustaría hacer un comentario. La verdad es que al principio me perdí un poquitito, pero poquitito, estaba con dos oídos, estaba en otra reunión, pero me pareció, y comparto lo que dice Lorena, me pareció súper entretenida tu presentación, tu manera de hablar y todo, y de verdad yo me iba imaginando todo lo que iba aconteciendo. Y un poco una reflexión que hemos venido teniendo ya hace un tiempo, que tiene que ver con esto de que nosotros al cumplir 170 años de historia, como que estamos un poco masificados y el vernos minimizados en el fondo, de alguna manera, como que nos impacta, porque si bien cuando estas mujeres parten, ¿cierto? Tanto la Madre Bernarda acá, como que los conventos se empiezan a llenar y las congregaciones como que empiezan a tener mucho, y ahora empezamos como al revés, ¿cierto? Se empiezan como a ir, empieza a morir y no entra gente. Entonces, se me viene toda esta reflexión de cómo tenemos que volver a empezar como estas mujeres. O sea, creo que la historia no es lineal. La historia es una historia que sube, baja, tiene sus momentos de auge, tiene sus momentos de vacas flacas, y creo que nada es impedimento. Entonces, hoy, más que, o sea, en el fondo hoy, después de 170 años, quizás tenemos que volver a refundar, en el fondo, desde volver a comenzar a abrirnos a nuevas realidades, por un lado, pero por otro lado, a esta evangelización que yo le llamo de tú a tú, en donde tenemos que reencantarnos de nuevo, pero ya no masificadamente, porque tenemos que volver como volvieron ellas a comenzar. Entonces, creo que eso también es como que hay un cambio de mentalidad, porque muchos de nosotros crecimos en contextos de mucha gente. O sea, yo era chica y los grupos infantiles éramos grandes, después los grupos juveniles éramos grandes, y en algún momento de ahora tú te encuentras con una catequesis de 10 niños, entonces es como que impacta en parroquias que ni siquiera hay catequesis. Entonces eso, en vez de desilusionarnos, y al escucharte yo decía, bueno, tenemos que volver a tener esa esperanza viva para decir, no, pues no, la historia no está acabando, sino que recomienza con los que estamos ahora como protagonistas para poder reiniciar 170 años más. O sea, en el fondo somos de nuevo la base de esta reevangelización, por decirlo, no sé, inventar una palabra.
Pero eso como que hacía un poco la conexión, cómo de esta masificación pasamos a la minimización y cómo de esa minimización podemos pasar también a la masificación si la esperanza permanece en nosotros, en el fondo no perdiendo de vista a la persona y a la persona con ese sentido de trascendencia. Porque a veces vemos a la persona, pero no vemos la espiritualidad de la persona y ahí a veces nos perdemos y la espiritualidad se nos desvanece. Eso. Uy, qué bonitas las palabras de Mariana. Yo creo tan cierto lo que tú dices primero, porque la historia es un proceso, es dinámica, la historia está ocurriendo, nunca para. Y yo creo que, como bien decía Mariana, ya altibajo, y yo creo que muchos como católicos a veces quizás nos desilusionamos, lo mismo, si a todos nos pasa lo mismo, pero yo creo que tú dijiste algo súper importante, que es el tú a tú, que yo creo que estas congregaciones modernas tenían eso tan fuerte, el vínculo con la persona, y eso recoge también lo que decía Loreto. Yo creo que ellas nunca pensaron a lo que iban a llegar. O sea, yo creo que cuando venían en el barco María, que no sabían ni a dónde iban a llegar, nunca se imaginaron que íbamos a estar 170 años después de gente aplaudiéndola. O sea, no se lo imaginaron nunca. Entonces yo creo que es el espíritu, siempre volver a los orígenes, reencanta. Y quizás hoy día yo creo que hay que ver las cosas de un aspecto más cualitativo que cuantitativo. Con una persona que logre conectar a otra, estamos. Yo creo que lo que están haciendo ustedes, de celebrar los 170 años, de mostrarlo, de recoger el legado de estas mujeres extraordinarias, solo da esperanza. Y yo creo que a nosotros nos tocaron estos tiempos y son tiempos de desafío, tiempos que hay que volver, como dices tú muy bien, a reencantarse y aprender del ejemplo de estas mujeres, que son todas santas, pues están ahí. O sea, yo creo que ellas cuando llegaron a Chile y las llevaron a Providencia y no sabían ni siquiera hablar castellano, yo creo que las pobres se querían poner a llorar. O sea, yo creo que había una fe muy grande. Yo creo que nunca se imaginaron que iban a llegar a esto. Es de loco si uno lo piensa. Y lejos, lejos. Y ellas se escandalizaban que los chilenos éramos flojos, que cuando llueve nadie trabajaba, que la gente dice a las 8 y llega a las 10. Todo eso a ellas les molestaba profundamente. O sea, siempre las religiosas que llegaban a Chile en esos tiempos tenían temores de cuando se iban de la patria. Entonces muchas veces los temores eran las serpientes, los huracanes. Ya hay una correspondencia de una religiosa que dice a otra: aquí no hay serpientes venenosas, no hay búfalo, pero hay otro problema, que es otro carácter de la gente. A la gente le cuesta el espíritu de trabajo, de orden. O sea, uno ve todo da lo mismo si sea científico o sea religioso, pero les llama mucho la atención que nuestra mentalidad chilena es atrasada, sacamos la vuelta y logran hacer una obra pero maravillosa que 170 años después sigue en pie. Es impresionante. Muchas gracias. Seguimos entonces con aquellos que deseen compartir, activar sus micrófonos. La verdad que es impresionante la tarea que realizan las hermanas y, como decía Alessandri, la capacidad organizativa de estas mujeres es impresionante en su misión. ¿Alguien ha levantado la manito? María Cecilia, te escuchamos. ¿Puede activar su micrófono? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Alexandri, por todo este conocimiento que nos has transmitido. Has contestado mi pregunta. Yo iba a hacer una pregunta que es desde una preocupación tanto de asociada a Providencia como de educadora de la Providencia. Que la pregunta era: ¿cómo proyectar el legado hoy? Y has respondido con el tú a tú, con el vínculo con la persona. Y justamente esa es una problemática que estamos viviendo a nivel de colegios, ¿no es cierto? Con esta juventud que viene de la pandemia y que extrañamos a la juventud de 1910, perdón, de 2018, del 2018 al 2019.
dejamos el 2019 y el 2020 y el 2021 y 22, no sé qué pasó, y no sabemos, y nos quedamos muy confundidos, los docentes, ¿no es cierto? Y tratamos de buscar soluciones, y desde la providencia nosotros tenemos este llamado de amar, y los jóvenes venían violentos. Entonces, ¿cómo los podíamos amar? Y en eso estamos con la espiritualidad providencia, enarbolada como un estandarte, y el tú a tú da resultado. Nosotros los que amamos la congregación, que amamos la espiritualidad providencia, el carisma providencia, siempre estamos preocupados por las vocaciones. Tal vez como asociados a lo mejor sentimos quedarnos en la indefensión sin las hermanas. Eso a lo mejor es un lazo de maternalismo que no debe ser tal vez, ¿cierto? Pero es porque hay cariño, y hay un profundo cariño hacia la congregación y sobre todo a Madre Bernarda. Y la obra de Madre Emilia, de Madre Bernarda, de Madre Joseph, no puede desaparecer. Se está transformando, se ha transformado y se tendrá que seguir transformando desde la voluntad de Dios, primero que todo, y nosotros saber ver los signos de los tiempos y los signos de Dios, sobre todo, en estos tiempos. Y entonces han contestado la pregunta, lo agradezco, porque en este cambio tan brusco que hemos tenido, a nivel de educación nos hemos confundido, y tenemos que volver a los orígenes. Al escucharte esta charla, he visto que esto es lo que tenemos que hacer, eso que hicieron ellos, todos los que hicieron ellos. Entonces tenemos como que estudiar más la historia, tenemos que estudiar mucho más la historia, porque en las raíces está la savia que nos puede alimentar ahora en estos tiempos difíciles, pero muy entretenidos, porque son muy desafiantes. Muchas gracias. Y el desafío da ganas de vivir, sobre todo cuando uno ya está jubilada. Muchas bendiciones, gracias. Gracias a ti, María Cecilia, por la reflexión. También, Alexandrita, tenemos a Aldo. Por acá. Se escucha, ¿no? Porque Sí. Estaba silenciado porque aquí había en la casa mucho ruido. Prefería escuchar. No, bueno, agradecer la exposición de Alexandrine. Creo que quedaron en honor al tiempo, ¿no? Muchos detalles. Por ahí he leído artículos, no necesariamente de la Hermana de la Providencia, pero sí de la época, ¿no? Desde 1850 hasta 1920 y tanto, 30. Y la verdad es que, si bien es cierto, había un trato de separación de Estado e Iglesia, había por otro lado también muchos ataques, y basta con leer la prensa de la época, sobre todo en ciudades como Concepción, como Valparaíso, fuertemente más que tal vez en Santiago, donde se decían de todo. Y si el diario era de una línea masona, anticlericalista, aparecían cosas que hoy en día, que está de moda, habrían dado para miles de demandas por calumnias y qué sé yo, si eso hubiese sido el camino de la época. Y luego al día siguiente respondía en una carta al director un obispo, o respondía un sacerdote o una religiosa, y se decían las cosas, pero sin pelo en la lengua. Era un ambiente, sí, bien pintoresco de leer hoy día, pero en su momento tiene que haber sido tremendamente complejo. Pero yo me quedo con una idea, una combinación de todo lo escuchado, y también con los aportes que se acaban de hacer.
Porque la historia nos sirve en la medida en que nos permite también ir comprendiendo el presente, ¿no? Y comprendiendo cómo los fenómenos van cambiando. A mí me gusta la idea de la espiral, cómo un mismo hecho, trazado en una línea recta, va cruzando la espiral, pero cada vez lo va cruzando en un momento más lejano del centro, del origen, pero con situaciones semejantes. Y yo creo que el desafío nuestro es, en estos 170 años, cómo tener la capacidad de leer desde el Evangelio y desde el carisma, cómo leer, así como lo hizo Madre Bernarda y sus compañeras, cómo leer las necesidades que hoy se dan, con los desafíos que hoy se dan. Y por lo tanto, sentir que el llamado es a ser capaces, como ellas fueron, de leer la realidad y de intervenir en ella, no leerla para mirarla solamente, leerla para intervenir en ella y poder seguir avanzando con nuestra tarea, con nuestra misión, no solo católica, sino además particularmente a la luz de nuestro carisma. Y yo me quedo con ese desafío, es alentador saber que ellas pudieron. Eso. Qué bueno con los comentarios, reflexiones de Aldo, y de hecho justamente lo que dices de la prensa es así, por eso es interesante mirarlo del otro lado, de los lados en que coincidían la Iglesia y el Estado, porque en realidad los ataques eran enormes y de ahí la inquietud de la jerarquía eclesiástica, de que había que blindar a la Iglesia y los hogares por algún lado. Pero el Evangelio es la clave, ahí se refunda y vuelve todo. Yo tengo una consulta. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Alexandrín, tú mencionaste que con la llegada de las religiosas hubo una profesionalización de la caridad, por así decirlo. Y que las hermanas de la Providencia, cuando llegaron, se enfocaron en los huérfanos, habiendo otras congregaciones enfocadas en distintos temas. Pero existían, me imagino, diferencias entre las congregaciones religiosas más allá del tema al que se enfocaban. ¿Podrías compartirnos, si es que es posible, algunas características que quizás pudieran tener las hermanas de la Providencia de aquella época que eran distintas a las otras congregaciones religiosas presentes en esos años? Lo primero, que las hermanas de la Providencia le llamaban la atención a las otras congregaciones porque eran canadienses, eran las únicas distintas, porque las demás eran francesas. Entonces siempre eran como aparte, pero no en el mal sentido, sino que eran diferentes. Pero lo que a mí me ha tocado ver en las fuentes es cómo uno se establece esta red de caridad, que es muy interesante, cómo trabajan y cómo se pueden reunir, se hacen regalos y cómo se pasan los casos, por decirlo así, cómo tratan de aprovechar. Yo ahora con alumnos de la universidad, alumnos de segundo año, que algunos trabajan en este tema, me mostraban este caso que les señalaba de una chica que podía irse a la escuela normal de preceptoras, que había que buscarle ayuda para que ingresara ahí, otra que se fuera al Buen Pastor, o también niñas que podían ser criadas ahí, que podían tener vocación religiosa, que podía ser también para otra congregación. Así como diferencias, como desencuentros, no me ha tocado ver a mí todavía. O sea, creo que son muy discretas ellas en las fuentes, pero generalmente se habla bien porque se sienten todas que van como en el mismo carro, porque en el fondo ordenar la caridad fue muy difícil. Lo que decía Aldo es muy cierto. Por ejemplo, cuando llegaron las hijas de la Caridad de Chile a ordenar los hospitales y sacaron de los hospitales a las personas que no estaban enfermas, la prensa habló muy mal de ellas, porque decían, ¿qué se creen de venir a sacarme a este señor? Y ellas decían, porque este señor no está enfermo, está abandonado. O este señor tiene una enfermedad mental, no tiene que estar con lo virulento. Entonces, hubo incomprensión, pero ellas se mantuvieron en cierta forma como un bloque porque venían en la misma dinámica de ordenar. En fondo, todas estas religiosas, al comienzo, como eran todas extranjeras, les llama la atención nuestra idiosincrasia, nuestro desorden, nuestro amable desorden. Entonces, actúan un poco en línea, pero no me ha tocado ver desencuentros. Quizás cuando me dejé ir a Loreto al archivo puedo encontrar algo más y ahí hacemos algo más actualizado.
Muchas gracias. De hecho, debe haber más de algún desencuentro. Cuando hay seres humanos, Y siempre, claro, pero en la caridad era el centro. Y qué importante eso que tú decías, esta red de caridad, como el objetivo que tenían las hacía focalizarse y hacer su trabajo bien hecho. Creo que eso es súper importante para hoy día nosotros. Cómo podemos también, desde el amor, trabajar en lo que cada uno está, en el servicio que cada uno presta, para llegar al objetivo que es poder encontrar y sembrar en los niños, en los enfermos, este amor del Señor que llega a nosotros, y la idea es que traspase también a ellos. No sé si existe alguna otra pregunta, otra intervención. Hola, buenas noches. No sé si me escucho, es que tengo mala la cámara. Sí. Ya, muy buenas noches. Bueno, agradecer la exposición de Alexandrín, perdón. Yo soy nieta de una persona que estuvo en un internado de la Congregación de las Hermanas, entonces me interesa mucho también poder saber más de la historia, por eso me conecté en este espacio. Y escuché que había un archivo, entonces quería saber si es que hay posibilidades de acceder a ese archivo, de poder visitar ese lugar, o si en realidad es un archivo cerrado como, como que igual a veces pasa que hay archivos que uno no puede asistir, o si está digitalizado. Eso, muchas gracias. Bueno, te va a responder Loreto si existe la posibilidad o no. Decir que afortunadamente entre la concurrencia está acá la hermana Mariana Peña, que es la secretaria provincial y es la hermana encargada del archivo. La verdad, para la amiga Camila, creo que es la persona que hizo la consulta, el archivo es un archivo privado, pero se pueden elevar solicitudes a la hermana secretaria provincial, viendo específicamente qué información se requiere. Hay que decir que hay información, Alexandrín, que lo conoce, ya la veo, ha dicho como 3 veces que ganas ahí, va a tomar nota de la hermana Mariana y todo para venir al archivo, ¿verdad? Para gente historiadora y todo, porque hay información riquísima. Aviso, sí, Camila, que a veces es un poco decepcionante para familiares que piden a veces datos específicos. Eso es más complejo porque, como muy bien nos decía Alexandrín, las hermanas, sus primeros, por ejemplo, el más conocido acá en la Divina Providencia, la Casa Nacional del Niño, es una obra que ellas abandonan en 1940 y cuando se van con la ropa puesta y lo que tenían. Las fichas personales quedaron en la Casa Nacional del Niño. Entonces, otras veces los terremotos hicieron perder mucho material importante de los datos personales. Entonces, a veces, tristemente, las hermanas con la mejor buena voluntad no pueden entregar información simplemente porque la información no está. Eso. Pero siempre se puede, las hermanas tienen la mejor disposición, la hermana Mariana, a evaluar las solicitudes y en su mérito se responde. Oka, muchas gracias. Bueno, agradecemos, ya vamos a ir finalizando. Agradecemos, Alexandrí, tu exposición. No sé si tú quieres dar las palabras de finales, ya de despedida, con la comunidad aquí reunida. Ya, muchas gracias. Yo solo quiero agradecer porque he aprendido mucho al preparar esta conferencia y también de las reflexiones que han compartido generosamente las personas que han estado acá, y también quedo admirada de ver las fotos, veo ahí a las hermanas reunidas, me parece conmovedora esta escena, y aunque, como decía nuestra amiga María Cecilia, el COVID nos afectó mucho en el tema de educación negativamente, creo que nos ha dado esta herramienta estupenda para que podamos hoy día estar tantas personas conectadas en torno al recuerdo y a la esperanza de continuar con la labor de Madre Bernarda Morín. Así es que muchas gracias y espero también ir al archivo y después poderme contactar con Camila y contar lo que hay.
Bueno, creo que ya anotaron tu solicitud de visitar el archivo, así que lo más probable es que para otra conferencia ya va a tener mayor información. Entonces agradecemos a quienes participamos desde diferentes lugares, a las hermanas, asociados, asociadas, a los miembros de la comunidad educativa, de los jardines de niños, y cada uno de ustedes también agradecer el tiempo, agradecer este espacio de formación, y bueno, los invitamos, los dejamos invitados a todos para el tercer seminario y final. Ya con esto ya es el broche de oro. El miércoles 2 de agosto a las 19 horas también vamos a enviar el link vía Zoom para que podamos conectarnos, y en este tercer encuentro nos va a acompañar la señora Loreto Fernández, quien nos va a presentar los hitos de la provincia Bernarda Morín desde la fundación hasta el presente. Así que te tenemos toda la fe, Loreto. Vamos a estar aquí para poder participar de este encuentro, así que bueno, les invito a que podamos ya ir finalizando, agradecer, que tengamos todos muy buenas noches, especialmente Lorena, aquí. ¿Sí, hermano? antes de que, si pueden algunos prender sus cámaras para hacer registros, por favor, si bien va quedando grabado, pero igual es bonito tener un registro histórico. Ahora tenemos tecnología, entonces registro histórico de nuestros rostros, de cosas que no podemos tener a lo mejor de la época de la Madre Bernarda, pero sí vamos a poder tener para los 170 años posteriores. Así que les agradecería que prendieran sus cámaras los que pueden, y por supuesto todos pueden habilitar su micrófono para despedirse también. Gracias, Lorena. Sí, la mejor toma, hermana, por favor, para que podamos salir en este registro. Bueno, agradecer entonces, y le invito a que puedan activar su micrófono para que podamos despedirnos y que la providencia y el amor que procede de él nos acompañe durante lo que queda de esta semana, y ya preparándonos para el tercer seminario. Así que, Loreto, aquí la mejor barra. Alexandrina, muchas gracias, y que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Así que, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien. Buenas noches, que estén bien. Dios. Bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, Chao, gracias. gracias. Chao, bendiciones. Muchas gracias. Chao, Esto es como la bendiciones. foto desordenada al final. La foto desordenada, todas Claro, haciendo esto es señas. como la foto desordenada. Chao, Chao, chao. 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 Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Estén bien. Gusto de verla. 5, 4, 3, Igual. 2, 1. Gracias, Alexandra. Bye.